Buenas tardes amigos, algunos me conoceréis por el programa La Noche del Lobo, fueron 55 episodios hablando siempre de poesía. Hoy también vamos a hablar de poesía, conmemorando un poco la llegada de la primavera, pero lo importante es que trataremos de un poeta que fue un escritor insigne de nuestro siglo de oro, vivió la segunda centuria del siglo XVI. Se trata de Francisco de Aldana, quizá un arquetipo de lo que se entiende por hombre renacentista. Aldana tiene además una curiosa vinculación con nosotros, con San Sebastián y concretamente con el castillo de la Mota. Luego hablaremos de eso. Y para ahondar en el asunto, pues he venido con mi amigo José Luis Daza, que él dice que es investigador, pero yo creo que es más historiador todavía que investigador, al que le sedujo, como me furga a mí, la figura de Aldana, al que se le llamó, Cervantes le llamó divino, y cuya obra tuvo posteriormente un cierto oscurecimiento, hasta que la rescataron los poetas del 27, la generación del 27, y concretamente Luis Cernuda, que tiene un libro, Tres poetas metafísicos, en los que aparece naturalmente Aldana. Aldana tuvo una vida ajetreada y una muerte injusta y gloriosa en Alcazarquivir, en lo que hoy es Marruecos. Pero vamos, lo mejor que puedo hacer yo aquí como persona que asiste al coloquio es darle los trastos, por decirlo así, en términos taurinos, a José Luis Daza. José Luis Daza también ha presentado aquí 3 programas, me parece que han sido 3 programas, ¿no? 2 o 3 programas. Es un hombre que ha vivido muchos años en Iberoamérica o Latinoamérica, y entonces conoce muy bien aquel mundo y ha estado trabajando sobre personajes importantes, desde que aquello era pertenecía a la Corona de Castilla hasta los años ya de la independencia de las repúblicas. Bien, pues una de las cosas por las que estamos aquí es porque nos sedujo la vida y la obra de Francisco de Aldana. Si podemos arrojar un poco de luz sobre la vida de nuestro amigo, pues estará muy bien. Hay que decir, porque claro, en la presentación hay que dar unos datos, que José Luis Daza ha sido un alto ejecutivo para Hispanoamérica de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Entonces conoce muy bien aquel mundo, y yo ahora le voy a pedirle que sea un asiduo de estas tertulias y nos hable de todo aquel abigarrado universo que en su día fue nuestro y luego lo fuimos rápidamente perdiendo. Bueno, pues le doy le dejo los trastos taurinos a José Luis y empezamos a hablar del asunto. Este es un libro interesante, quien le ha dedicado Planeta, a Francisco Aldana. Ya digo que su obra se fue oscureciendo según pasaban los siglos, 3 siglos prácticamente, y últimamente ya digo que fue rescatado y es objeto hoy de la atención de muchos aficionados a la poesía, que coincide con la vida de este señor justo en el momento más esplendoroso, o sea, en nuestro siglo de oro. José Luis. Bueno, pues la verdad, yo es que hasta que tú me dijiste que existía Francisco de Aldana no tenía ni la menor idea. Yo había estudiado la literatura española, como todos, en el bachillerato del siglo XX, en los años 60, y no recuerdo que se mencionara en ninguno de mis textos de trabajo a Francisco de Aldana. Sin embargo, el Renacimiento estaba ahí, es decir, estudiábamos los dramaturgos, los novelistas y los poetas más significativos. Y la verdad es que estábamos un día tomando un vino en un grupo y Jorge habló de Francisco de Aldana y nos contó que había sido alcaide de la fortaleza de San Sebastián, del castillo de la Mota en el Monte Urgul. Así que esa es la primera noticia que tengo yo de Aldana, que además era un insigne poeta y un militar.
Y entonces, si le llamó Cervantes Divino Capitán y fue conocido así en una parte de la literatura, es porque había tenido una vida militar muy intensa y había estado escribiendo poemas durante toda su vida al mismo tiempo. Francisco de Aldana nace en Nápoles, era hijo de un capitán español en el virreinato de Nápoles, y se traslada muy pronto con la familia a Florencia. Por lo tanto, su educación, su modo de ver el mundo, tenía más de florentino que de español o castellano. Entonces, una persona influida por la poesía italiana de esa época, y así creo que se comentan los autores que han escrito sobre él, que hace una poesía italianizante, porque la escribía en castellano. Sin embargo, también tiene algo escrito en italiano. Sus maestros dicen que fueron Garcilaso y Boscán, claro, más los escritores italianos, los poetas italianos de entonces, que indudablemente ejercieron sobre él una influencia provechosa. Nada, quería decir yo, que antes no lo he comentado, que este hombre tuvo una vida que fue de ser un militar y una persona que estuvo en todas las guerras que organizó nuestro amigo Felipe II, y sin embargo él tenía una vocación ascética. Él quería dejar la milicia para dedicarse un poco a la vida contemplativa y a escribir. O sea que era, por eso se ha dicho que es un poeta metafísico. Cernuda lo dijo, es un poeta metafísico, y su vocación hubiese sido de no haber tenido el incidente de Alcázar-Quibir, pues retirarse, supongo que tenía un buen vivir, retirarse del mundo de las armas y de la política y bueno, pues asistir a los eventos diarios, pero siempre con una intención de seguir escribiendo y escribir sobre lo que entonces un poeta renacentista le gustaba, ¿no? Escribir sobre el honor, sobre la religión, sobre los sucesos que podían ocurrir a su alrededor. Es el arquetipo del hombre del Renacimiento. Claro, y además se cría en la corte de Cosme de Médicis, en Florencia, o sea que es más importante, es un medio muy culto donde se habla el mejor italiano de la época, si es que se puede decir entonces italiano, porque todos eran dialectos, pero donde el mundo de la cultura era tan importante como el del poder económico, el poder industrial, que ya existía en esa zona del norte de Italia, y sobre todo porque esa zona del norte de Italia era de una dominación española importante. Y además ahí se jugaban unos grandes intereses tanto entre Francia como entre España, como los distintos estados italianos. Entonces era un territorio de continua batalla, así que no es de extrañar que Aldana entre muy joven en la milicia, aunque interviene poco en su juventud en batallas o en campos de batalla. Pero en San Quintín está Aldana. No, como capitán. No, hay una corriente de escritores que situaron en la batalla de San Quintín a Francisco de Aldana, pero es imposible, porque en la época de la batalla de San Quintín, que es en el norte de Francia, él estaba en Lombardía, en Italia, situado. Es imposible. Entonces ya ha quedado demostrado por distintas investigaciones que se le atribuyó esa participación en San Quintín, pero que no estuvo nunca ahí. Luego, hay otro punto, perdona, en que hay discrepancias, ¿no? Y es el traído y llevado de que fue alcaide del bastión de San Sebastián, o sea, el castillo de la Mota. Si cogéis, los que sois aficionados a los ordenadores, y ponéis el nombre de Francisco Aldana, os dirán que fue alcaide de la fortaleza de San Sebastián, el castillo de la Mota. Eso lo dicen, que fue, pero parece ser que no fue, que fue nombrado por Felipe II, pero que él en ningún momento tomó posesión de la fortaleza, pero sí pasó por San Sebastián y tenía que conocer el castillo, por supuesto. Pues fíjate, fue esa conversación que tuvimos hace como 3 o 4 años la que me llevó a interesarme un poquito por la figura de Aldana, más que como poeta, como militar poeta. Y entonces empecé a seguir un poquito su vida en distintas fuentes de información
y al final he pasado casi 2 años leyendo textos de todo tipo y buscando por todas partes sobre Aldana y sobre sus episodios a lo largo de su vida, tanto los militares como los literarios. Sin embargo, es muy difícil establecer fechas de cuándo escribió lo que escribió, porque normalmente sus escritos, sus manuscritos no llevaban fecha. Ahora, sí hay una cosa muy curiosa. Está en las guerras de Italia, y está en las guerras de Flandes, y está en la guerra del Mediterráneo contra los turcos, para acabar muriendo en Alcazarquivir. Entonces, a mí lo que más me llamó la atención en esa conversación es que mencionara Jorge el hecho de que Aldana muriera en Alcazarquivir con el rey don Sebastián de Portugal. Y para mí la figura del rey don Sebastián de Portugal siempre ha sido otro sujeto de curiosidad. Entonces ahí juntamos el por qué nos ponemos a hablar tantas veces de Aldana, San Sebastián de Portugal, y don Sebastián. Don Sebastián fue un señor, un jovencito infatuado, me parece que tenía 19 años, y estaba empeñado en hacerse con los territorios del actual Marruecos. Y por otro lado, y esto a los que conocen el mundo judío les sonará, él había prometido de ganar la batalla de Alcazarquivir, pasar a cuchillo a todos los judíos, no los moros, no, a todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo, ¿no? Así que creo que todavía, no sé dónde lo he leído, que el 4 de agosto en el mundo judío a los niños les suelen regalar unas pequeños pastelitos con forma de chumbera o de nopal, porque dicen que precisamente Sebastián de Portugal murió acuchillado al pie de una chumbera. El que murió fue Aldana, y su cuerpo no fue rescatado. La batalla se llama la batalla de los 3 reyes, porque murieron 3 reyes, y al lado de un río que le llaman ha sido llamado como el río de la podredumbre, por la cantidad de muertos que hubo. Fue una batalla además totalmente desproporcionada, porque me parece que eran 9.000 las tropas portuguesas, españolas, mercenarios, tal, y los otros pues eran 60.000. Entonces, claro, la cosa pues... Pero la soberbia de Sebastián de Portugal, que ha dado lugar a un mito, tú lo sabes, el mito del sebastianismo. Habla un poco de eso. Claro, precisamente ese interés por el tema y por los personajes, yo empecé por el final, no empecé por el principio de la vida de Aldana, sino por su muerte en Alcazarquivir, porque me ha interesado el sebastianismo. Hay que tener en cuenta que el rey don Sebastián era sobrino de Felipe II, y eso es lo que une a Aldana con el rey don Sebastián. Felipe II le encomienda hacer una serie de actividades en favor de su sobrino, el rey don Sebastián. Entonces yo empiezo a leer, empiezo a buscar documentación sobre la muerte de don Sebastián en Alcazarquivir, y me encuentro con varios testimonios sobre la muerte y desaparición también de Aldana. Y claro, voy de atrás para adelante, voy recuperando parte de la historia en el sentido contrario, y es cuando empiezo a encontrarme con grandes episodios de Francisco de Aldana en distintos lugares. Cuentan que sus últimas palabras dirigidas a Sebastián de Portugal fue: póngase en cobro, majestad o alteza, no sé, póngase en cobro porque si no de esta no salimos. Y efectivamente eso no salieron. No salieron. Efectivamente no salieron. Pero bueno, es muy interesante porque Aldana, que nació en 1537 o finales del 36, no está muy seguro la cosa, falleció en el 1578. Es decir, tuvo una vida relativamente corta, y en España realmente estuvo solo 2 veces y por muy cortos periodos de esos años. Estuvo 2 o 3 años la primera vez ya mayor, y estuvo luego 2 años antes de fallecer en la batalla de Alcazarquivir. Y de esos años que estuvo en España tampoco estuvo tanto, porque tuvo misiones tanto en Italia, en las campañas de don Juan de Austria contra los turcos, como en el episodio del intento de conquista del norte de África por don Sebastián. Que le vino muy bien, casi, vamos a decir que la derrota de las tropas portuguesas, que crearon en Portugal una auténtica debacle de opinión, pues pudo venirle bien a Felipe II, que poco después era declarado rey de Portugal, de España y de Portugal, ¿no? Indudablemente Aldana no estaba por la labor, no le gustaba el proyecto, y otra cosa curiosa es pensar
que si no hubiese asistido a Sebastián de Portugal y luego participado en la batalla esta de Alcázar-Quibir, probablemente sí hubiese ocupado como alcaide el Castillo de la Mota. O sea, lo hubiésemos tenido entre nosotros. Claro, es que en una de esas conversaciones que tuvimos Jorge y yo sobre Francisco de Aldana, yo le dije que estaba seguro de que Francisco de Aldana no había llegado a tomar posesión nunca de la Mota de San Sebastián, porque no aparecía en ningún documento local, es decir, no aparecía en la historia de San Sebastián ni en la historia de Guipúzcoa para nada. Entonces es muy raro que un alcaide de un castillo tan importante en aquella época, que era la segunda línea defensiva contra los franceses, primero estaba Fuenterrabía y luego San Sebastián, que no hubiera ninguna referencia local a Aldana. Entonces busqué mucha bibliografía y al final encontré una carta del propio Aldana en la que dice que no puede tomar posesión de la Mota de San Sebastián porque el rey le ha mandado otra misión. Y entonces es muy curioso porque de suponer que estuvo aquí, para mí se queda en suponer que pasó por aquí. Y pasó por muy breve tiempo, pero tan breve A lo mejor tiempo, se quedó en la parte vieja tomando gildas y banderillas. Lo que sí le dio tiempo es en uno de sus poemas a describir la Mota de San Sebastián, es decir, el Monte Urgul y el castillo que estaba encima, y un poquito el ambiente de los alrededores, el mar, la playa, la brisa. Por lo tanto, seguro que estuvo, pero de paso. Claro, y además, perdona, y además habla de la importancia como bastión del Castillo de la Mota contra el francés, me imagino, porque entonces era Fuenterrabía, Oyarzún, San Sebastián, los puntos donde podían llegar las huestes del francés, ¿no? Creo, no sé, tú sabes más de eso. Sí, pero es curioso porque realmente Aldana viene en un viaje que hace uno de los generales que están al mando en Flandes, que es Chapin Vitelli, que es un caballero, un condottiero italiano de Florencia, que está a las órdenes de Felipe II y del Duque de Alba. Y entonces tiene una misión en España y viene con él. Y viene con él con autorización para quedarse y buscarse otros destinos, otra vida. Pero casi todo ese tiempo lo pasa realmente en Madrid y luego de Madrid le mandan a Italia. Es decir, que realmente por San Sebastián apenas pasa. Es mucho tiempo después cuando Aldana va a pedir la capitanía, mejor dicho, el puesto de alcaide de la fortaleza de San Sebastián. Hasta entonces había sido capitán de una compañía, de uno de los tercios, pero durante muy poco tiempo. Es decir, él había sido más soldado que oficial durante toda su vida. Lo curioso es que Sebastián de Portugal lo tenía en alta estima, porque es el que le dice a Felipe II, mándame a este señor, incluso creo que le regaló, o cuentan que le regaló un collar de oro con diamantes, Sebastián de Portugal, por el afecto que sentía por Aldana. Pero Aldana ya estaba pensando, que creo, eso me lo puedes confirmar tú, que Aldana además antes del conflicto estuvo durante unos meses disfrazado de judío en Marruecos para ver, bueno, un poquito cómo se podía presentar no solo la batalla, sino la conquista de Marruecos. Disfrazado de judío, no sé cómo sería eso, pero es notable el hecho, ¿no? Lo consignan en las enciclopedias, no lo sé. Es que cuando viene por segunda vez a España, dejando ya Flandes, y además dejando Flandes de una manera un poco rara, le encomienda el Duque de Alba que haga una misión de espionaje en el norte de África, porque es cuando ya el rey don Sebastián de Portugal le ha pedido apoyo a Felipe II. Pero Felipe II no se fía, y entonces manda una misión de espionaje, que son Francisco de Aldana y un tal Rojas, que se disfrazan y aparentan ser judíos mercaderes haciendo negocios en Marruecos para recorrer las fortalezas de la costa, estudiar la geografía y en parte ver qué fuerzas cuentan para el rey de Marruecos. Pero el informe que le pasa a Felipe II es un informe negativo. Sí, efectivamente. O sea, le dice, bueno, no sabemos lo que le dice, pero está claro que él no estaba a favor de la invasión de Marruecos. Se temía una catástrofe y la catástrofe sucedió. No, pero bueno, entonces el propio Duque de Alba le manda a Portugal a que informe directamente al rey don Sebastián.
Sí, pero ese informe pasa luego a Felipe II. No, creo. había estado ya en manos de... Ah, ya había estado en Madrid. Sí, sí, llega a Madrid y es el duque de Alba el que le manda a Portugal, le acoge Francisco de Silva, que es el embajador español, castellano realmente, en Portugal, y ahí tiene una serie de conversaciones con don Sebastián. Y don Sebastián, efectivamente, es quien le acaba pidiendo después a Felipe II que le acompañe en la campaña de Marruecos. No sé el tiempo que tenemos, pero sí quería hacer una pequeña postilla. Que yo hace ya unos años, muy seducido por este personaje, hablé con algunos, digamos, intelectuales, entrecomillándolos, de San Sebastián, porque pensé que sería muy bonito que se colocase una placa, o sea, un recordatorio en el mismo Castillo de la Mota. Incluso la persona que iba a hacer la placa, que es un escultor de aquí de San Sebastián, me dijo, yo lo hago gratis y tal. Y que figurase, sería bonito que figurase en el Castillo de la Mota ese dato, ese recuerdo convertido en una estatuilla o en una placa diciendo que pudo estar, que pudo, el vínculo con San Sebastián de Aldana y bueno, lo que ocurre es que estas cosas, si no cuentas con las instituciones que te echen una mano, pues es difícil hacerlo. Pero yo sigo con esa ilusión que un día en el Castillo de la Monta aparezca una placa diciendo aquí pudo estar como alcaide uno de los más grandes poetas que ha tenido el siglo de oro español. Bueno, pues aquí realmente yo creo que hemos empezado por el fin y probablemente en otros coloquios tengamos la oportunidad de empezar desde el comienzo de la vida conocida de Aldana y avanzar un poco en unos 40 años más o menos de eso. Sí, lo que hemos hecho es resumir un poco, de principio a fin, resumir un poco lo que fue Aldana, pero claro, la lectura de este hombre y de su vida es enorme, de forma que, y una de las personas que indudablemente mejor la conocen, pues es mi amigo José Luis Daza. Muy bien, pues ya seguiremos hasta pronto.